9:19. Tema de la semana. El tema de la semana tiene que ver con el dólar, más que todo. Bueno, ¿cuánto vale el dólar? Y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que dice no vamos a devaluar. Y así sucesivamente, en términos inclusive que tienen que ver con el desempleo. ¿Es real la cifra que está dando el INDEC o es superior el desempleo de Argentina? Nicolás Litvinov, economista, director de estudiodinero.org. Jorge Elías te saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Por dónde habría que empezar a revisar todo esto? Porque de lo único que hablamos en la semana, no de lo único, pero lo que nos llamó la atención durante la semana fue más que todo la suba del dólar blue. Sí, bueno, porque viene subiendo no solamente esta semana, sino ya hace más de un mes y de manera un poco acelerada, ¿no? Pero Claro. yo creo que lo que hay que tener en cuenta también es que el mercado del dólar blue es un mercado, como todos sabemos, informal, ilegal, pero lo más importante es que mueve menos de 50 millones de dólares por día, menos de 50 millones de dólares por día. Entonces, que un mercado de tan poca magnitud para lo que es la segunda economía de la región, que es la Argentina, esté definiendo el humor de la gente y la agenda económica y política, bueno, nos pone en un lugar muy vulnerable, ¿no? Porque imagínate que cualquier fondo de inversión especulador con un monto de 40 millones por día, que no es mucha plata para el dinero que se maneja a nivel global en este tipo de operaciones especulativas, podría entonces venir al país y hacer lo que quiera vía la manipulación de precios, ¿no? Porque Claro. justamente cuando un mercado es poco líquido, quiere decir que opera poco volumen para la importancia que tiene, la manipulación de precios está a la orden del día. Claro, mueve poco, pero marca el pulso. Porque cuando pensás en insumos, cuando pensás en la posibilidad del traslado a precios, cuando pensás en índices inclusive de empleo y demás, te vas al dólar. Sí, bueno, en ese sentido sí, pero también hay que mirar el otro costado que tiene esta suba del dólar, ¿no? Porque nosotros tenemos por un lado la economía financiera, ¿no? La parte financiera. Sí. Y por otro lado tenemos la economía real. En la economía financiera estamos viendo esta suba del dólar blue y todo lo que ello trae aparejado. Pero también en la economía real tenemos que pensar que si ahora nosotros medimos los precios en la Argentina en términos de dólar blue, imaginemos que ahora hubiese turismo que no hay. Y los turistas podrían venir acá a la Argentina y arreglárselas para cambiar a dólar blue, como generalmente hacen en la conserjería del hotel, en los arbolitos del microcentro, etcétera, ¿no? Se encontrarían con que de repente, no sé, un almuerzo en Puerto Madero para 2 personas saldría $8. Sí, ¿no? sí, lógico. Entonces llega un momento en el cual uno se da cuenta que estamos mal económicamente, venimos mal hace tiempo, estamos viviendo una pandemia terrible a nivel global con sus consecuencias en las economías que todos conocemos, pero no es que nada vale nada, ¿no? De golpe nosotros tenemos, como Argentina tiene una economía también pujante, tiene una industria, tiene un sector de servicios también importante, que no puede ser que de golpe empresas argentinas de la magnitud de los bancos locales, YPF, cualquier empresa que quieras nombrar de las grandes en términos de dólar blue, hoy estén valiendo menos que una penny stock de Estados Unidos. Bueno, pero a ver, antes de la pandemia, a eso también te llevan las restricciones. Es decir, ya antes de la pandemia tenías 10 tipos de cambio. Y te digo la verdad, vas a Venezuela y es lo mismo. Y no estoy comparando Argentina con Venezuela, pero viene el tipo del hotel y se mete en tu habitación para cambiarte los dólares, porque si vas a una casa de cambio o vas a un banco, te cobran 7% de comisión. Entonces, bueno, son las restricciones las que llevan a este tipo de distorsión en el mercado, creo yo, no sé. Sí, seguro. Yo no creo que haya ningún ministro de Economía o presidente que le guste poner restricciones, ningún tipo de restricciones económicas y financieras, porque se sabe que eso es
algo que se hace de emergencia y cuando no queda otra posibilidad, ¿no? Recordemos que venimos de unas devaluaciones y corridas cambiarias en los últimos años que diezmaron el nivel de las reservas del Banco Central, que hoy se está discutiendo si son positivas, negativas, apenas positivas. Entonces, eso, lo de las restricciones es un tema también importante que hay que tener en cuenta, pero que es una consecuencia de lo que estuvimos viviendo a nivel económico en los últimos años. La pregunta es, durante los últimos años, inclusive durante el gobierno de Cristina, se quiso impulsar a los argentinos a que se pasaran al peso. Fue imposible. Hoy, después del gobierno de Macri, que reimpuso el cepo y demás, hoy Alberto Fernández te dice que los dólares tienen que volver al mercado, es decir, que tienen que volver a pesos. Pero ¿cuál es el incentivo? Bueno, podés hacer que la gente tome decisiones económicas de ahorro en un país como el nuestro en base a algo compulsivo, ¿no? Uh-huh. Lo tenés que hacer generando mayor confianza en la economía y eso demora un tiempo, pero los intentos de especificación que hubieron del mercado inmobiliario, de los ahorros de los argentinos, etcétera, fracasaron en el tiempo porque nosotros tenemos un historial que no nos favorece en ese sentido, porque vemos que el peso argentino inexorablemente se devalúa a un ritmo superior que todas las monedas, porque todas las monedas se devalúan, ¿eh? El dólar a nivel global se devalúa también. Si vos te fijas lo que comprabas en dólares en Estados Unidos hace 30 años, lo ves en las películas, sí, lo escuchás siempre, y lo que compras ahora también se devalúa, pero el ritmo de evaluación del peso argentino realmente es espeluznante, y eso tiene que ver claramente con la confianza, o mejor dicho, la desconfianza que tenemos los argentinos en nosotros mismos, ¿no? Porque claramente la devaluación del peso, muchos afirman y tienen razón que no es que el dólar sube, sino que el peso cada vez vale menos, y eso tiene que ver con que lamentablemente tenemos una desconfianza muy fuerte hacia todo lo que es hacia los políticos, hacia el sistema financiero, hacia lo que nos dicen, ¿no? Entonces, lo primero, esa confianza se restaura en el tiempo a raíz de resultados. O sea, resultados tiene que ver con una industria que empieza a crecer en términos económicos, un PBI que empiece también a crecer, que empiecen a llegar inversiones de afuera. Vos fíjate que los argentinos tienen entre 200 y 300 mil millones de dólares abajo del colchón. Sí, ¿no? pero no hay ningún incentivo para sacarlos, salvo necesidad o algún plan de inversión. Sí, yo creo que el tema del blanqueo, recién estamos hablando de que no puede ser que nada valga nada en la Argentina, ¿no? Y vos ves que el metro cuadrado para la construcción hoy está a niveles del 2001, o si ahora lo medimos en dólar blue, quizás todavía menos, ¿no? Entonces, eso es también un incentivo para que la gente que tiene dinero abajo del colchón diga, bueno, voy a construir. Se está viendo que mucha gente está utilizando parte de ese dinero que tiene abajo del colchón para hacer refacciones en el hogar. Cierto. Empresas que venden piletas, o empresas que venden tanques para piletas, o incluso parrillas grandes, ¿no? Se están quedando sin stock y están trabajando 7x24 porque no dan abasto, de la gente que está queriendo y cambiar parte de esos dólares a tipo de cambio blue y invertirlo en el hogar vía refacciones. Eso porque también sabe que está revalorizando su propiedad. De la misma manera, los desarrollistas ahora están ávidos de comenzar a construir, porque ven que el costo de los insumos, mano de obra, cemento, ladrillos, etcétera, medido en dólar blue, o sea, cuando lo pasas a pesos, está en términos históricamente bajos que apuntalan la rentabilidad de ese nicho de mercado. Entonces, no está bien que lo digamos así, pero sumale mano de obra. Claro, seguro. Sí, que no me gusta decirlo de este modo, pero que está barata en Argentina. Es una realidad. Es baratísima, seguro, y es verdad. Y no te extrañes que dentro de poco empieces a escuchar
multinacionales que vienen a poner acá sus call centers. ¿Te acordás cuando estaba de moda eso allá en el 2002, 2003, 2004? Porque claro, todos saben que nosotros a nivel internacional los argentinos están bien vistos en términos de que hay un nivel educativo importante, tenemos mucha experiencia manejando crisis como las que vivimos habitualmente. Entonces los argentinos son buscados a nivel internacional para todo tipo de trabajo. Sí, me parece que cuando dentro de poco empecemos a escuchar de que vienen a poner call centers, eso sería también una primera señal de esto que te decía, ¿no? De que de esos 250.000 millones de dólares que aproximadamente hay debajo del colchón, que puede ser en cuenta del exterior, pero también pueden ser en una caja de seguridad o literalmente escondidos en algún lugar de la casa, se empiecen a volcar cuando ven oportunidades como las que estamos nombrando ahora. Ahí podríamos empezar a hablar quizás de alguna recuperación o de un inicio de una recuperación que traiga primero un veranito financiero y que después ver si eso se puede estabilizar o no. Pareciera que por las declaraciones que yo estuve escuchando del ministro de Economía, Martín Guzmán, él dice que es consciente que las restricciones no sirven y que le gustaría, digamos, ir levantándolas de a poco, pero para eso primero necesitamos fortalecer el nivel de las reservas del Banco Central. Nicolás, son 9:30. Nosotros tenemos 4 noticias en 1 minuto. ¿Te quedarías en línea para seguirla después, para seguir la charla? Sí, cómo no. Bueno, fantástico. Estamos hablando con Nicolás Litvinov, economista, director de estudiodinero.org. Nicolás, nos quedaron pendientes algunas preguntas, Juan Pablo Zanotto. La que a mí me quedó al menos. Martín Guzmán dice, no vamos a devaluar. ¿Te parece que será así? Y bueno, eso es difícil saberlo. Por ahora el gobierno está muy firme en esa postura, ¿no? Lo que pasa es que se empiezan a ver algunas distorsiones en la economía que preocupan. Por ejemplo, los comerciantes que venden algún tipo de producto importado, hoy en día están con la incertidumbre de si cuando lo tengan que reponer van a poder conseguir dólares a tipo de cambio oficial o van a tener que ir a pagarlos al mercado paralelo. Entonces, como la brecha es de más del 100%, no saben a qué precio vender, entonces directamente se produce desabastecimiento y retiran el producto del stock, digamos, ¿no? Por no saber a qué precio lo van a poder reponer, entonces prefieren quedárselo por ahora y esperar que todo se tranquilice y venderlo después. Entonces, ese tipo de distorsiones económicas podrían obligar a que haya una devaluación como para poder acortar la brecha. Pero yo creo que en términos de lo que hablábamos al principio de esta charla, ¿no? de la especulación financiera, de que de repente un mercado de 40 millones de dólares diarios que manejan por ahí 80, 90 o 100 cuevas financieras del microcentro, y eso te esté manejando de alguna manera la economía y dictando las políticas económicas, la experiencia nos dice que cuando uno trata de satisfacer al mercado nunca es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el gobierno tiene que tratar de mantenerse firme en esa postura. Ahora lo que se está haciendo, que me parece acertado, es tratar de darle más liquidez a la operatoria de contado con liqui, que es el dólar bolsa, para que la gente que quiere vender sus dólares lo pueda hacer a un tipo de cambio que no sea el oficial, que es muy bajo en comparación con lo que realmente estamos viendo que está pasando. Nicolás, cuando ya tenés una devaluación de hecho, digamos, ¿cuál es el riesgo tan temido o los efectos tan temidos de una devaluación formal? Bueno, claramente el empobrecimiento de la población, pero más que nada el traslado a precios, porque hay estudios económicos que dicen que aproximadamente el 20% de una devaluación se traslada a precios no de manera inmediata, pero sí de manera gradual en los próximos meses. Eso quiere decir que suponete que ahora el ministro de Economía dice vamos a devaluar para que no haya más brecha y se devalúa un 100%, entonces ahí tenés 20 puntos que irían a sumarse allá a la inflación inercial o de base que hay, con lo cual corres un riesgo de que se te dispare la inflación con todo
lo nocivo que sabemos que eso significa. Claro. ¿En Argentina faltan dólares o sobran pesos? Bueno, o las dos cosas. ¿Qué sector? Claro, recién hablábamos de que los argentinos tienen 250.000 millones abajo del colchón, entonces parecería que sobran, pero para el sector público faltan, claro, porque está en un nivel en el cual las reservas, como decíamos, son nulas, negativas o apenas positivas. Más que el tema es, está bien, todos sabemos que ahora el gobierno tiene pocos dólares, ¿no? Pero también hay que pensar para qué necesitaría los dólares. Luego la reestructuración de deuda, los vencimientos que tiene son muy, muy bajos, con lo cual eso no sería un problema. Y en términos de balanza comercial, estamos teniendo un superávit comercial en estos momentos, que incluso una pequeña devaluación aumentaría ese superávit, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido que el gobierno está un poco más tranquilo de saber que no necesita dólares con urgencia en el corto y mediano plazo, entonces puede tratar de pulsear un poco más al mercado en esta lucha que estábamos analizando. Pero me pregunto, en una circunstancia como la que estamos viviendo, ¿es bueno? Esto es una política gradual. Tanto se le criticaba a Macri, esto es gradualismo, si no me equivoco. ¿Conviene esto o conviene una política de shock al estilo Menem? Mira, bueno, la política de shock al estilo Menem tuvo un buen resultado por un tiempito, pero después vimos el atraso cambiario que significó y los problemas que ello tuvo. Sí, no digo lo mismo. Además tiene un costo social fenomenal. Entiendo, un costo social muy importante. Sí, claro. A mí me parece que, digamos, es importante tener en cuenta que economía mata mercado, ¿no? Esto quiere decir que los especuladores van a seguir especulando contra la Argentina hasta tanto y en cuanto no haya números económicos de la economía real que los hagan dudar sobre si las cosas van a estar cada vez peor. Entonces, cuando el ministro de Economía pueda empezar a mostrar una señal fuerte de recuperación en determinadas variables económicas y macroeconómicas que tienen que ver con la industria, como hablamos recién del PBI, pero sobre todo el consumo, que es el 70% del PBI. Entonces, cuando empiece esa recuperación, si es que empieza, que esperemos que sí, entonces ahí yo creo que va a haber un retroceso con respecto al tipo de cambio paralelo. Pero Nicolás, ¿hay plan? ¿Hay hoja de ruta? ¿O estamos sorteando obstáculos sobre la marcha y viendo, bueno, a ver cómo nos acomodamos en el día a día? Sí, bueno, vos me preguntás a mí, yo te digo, para mí sí hay un plan, lo que sucede es que no se puede explicitar ese plan. Claro, pero esto es lo que no entiendo, cómo no se puede, porque bueno, sabemos lo que es el presupuesto, pero el presupuesto no es un plan económico. Sí, yo te doy mi opinión. A mí me parece que los planes económicos que están bien vistos a nivel global, o sea, que cuentan con la venia del establishment, tiene que ver con planes económicos basados en la confianza, en abrir la economía, en liberar la economía y que el mercado decida. Siempre que se trató de implementar eso en la Argentina, por esto que estamos diciendo de la propia desconfianza que tenemos los argentinos entre nosotros, siempre eso fracasó en la Argentina y fracasó rotundamente. Entonces el gobierno quiere ir por el lado del cual sabemos que es la política económica, sobre todo los gobiernos peronistas o más populares, que tiene que ver con apuntalar el consumo, restricciones, tratar de buscar algún tipo de sustitución de importaciones, un modelo un poco más, si se quiere, basado en el consumo y quizás hasta desarrollista, y explicitar que ese es el modelo que tiene la Argentina de acá para adelante, bueno, no cae para nada bien y de alguna manera podría restar ayudas que se necesitan, como por ejemplo esta que hablábamos del Fondo Monetario Internacional para fortalecer el nivel de reservas hasta que se pueda superar este momento adverso. Entonces yo, en mi opinión personal, creo que el gobierno tiene un plan, pero no sabe que no le conviene explicitarlo o manifestarlo de manera abierta porque eso podría traer consecuencias negativas. Entonces trata de seguir adelante de manera silenciosa, aguantando las críticas de que no tiene plan porque considera que ese es el mejor camino para llevar adelante y poder implementarlo.
Nicolás Litvinov, economista, director de estudiodinero.org. Ha sido muy amable, gracias también por habernos aguardado durante el informativo. Un placer realmente. Un placer, igualmente. Adiós. Que tengas buen día, chao.